Segundo libro del profeta Samuel. Una vez más, David reunió los 30,000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército, partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos, que reina entre los querubines. Verso 3: colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, hijo de Abinadab, extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte. De modo que Usa, hijo de Abinadab, murió junto al arca de Dios. Verso 8. ¿Está leyendo conmigo? David se enojó porque el Señor había matado a Usa, hijo de Abinadab. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses, dígalo conmigo, 3 meses, en la casa de Obed-Edom de Gad. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Verso 12: en cuanto dijeron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Alguien dé un aplauso fuerte diciendo: gracias, Señor. Y vaya tomando asiento. Ya algunos se sentaron. Bueno, no es que la Biblia diga que hay que leerla de pie, pero bueno, por reverencia yo diría que nos hubiéramos quedado de pie, pero bueno, gloria a Dios. Vamos a tratar de aprender hoy la palabra del Señor, amén. Diga: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y diga conmigo: mi casa, casa de Obed-Edom. Otra vez dígalo: mi casa, casa de Obed-Edom. Cuando el pueblo de Israel, póngame atención por favor. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, porque ojo aquí, no fue que ellos salieron, a ellos los sacaron. Ellos no salieron. Ellos llevaban 430 años como esclavos. Y estoy hablando de 4 generaciones. 4 generaciones. 4 generaciones que habían estado esclavos durante 430 años. Los primeros que llegaron allí a Egipto y que fueron luego esclavizados, ellos conocían la libertad. Pero después de esa primera generación, después de la generación de Jacob, de José, todos los demás de ahí en adelante conocieron la esclavitud. Ellos no sabían qué era la libertad. Y pasados 430 años se cumplió la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que sus hijos
iban a estar esclavos en Egipto, pero que Él los iba a liberar. Poderoso lo que decía la pastora. Nos dejaba un reto: recordar las promesas, declararlas. Amén. Dios no se olvida jamás de las promesas que Él nos hace. Alguien diga amén. Y por eso el Señor envía a Moisés, y lo envía como el libertador, como el salvador del pueblo de Israel. Diga conmigo: siempre se necesita a alguien para que se manifieste la gloria de Dios. Y míreme para acá, es que hay gente que dice: yo no necesito pastor, yo no necesito cobertura. En cualquier rinconcito ahí está Dios. Pues yo tengo que decirle que lo que la Biblia me muestra es que siempre se necesita a alguien que esté representando la gloria de Dios aquí en la tierra. Y si no, revise su Biblia, revísela. Siempre se necesita a alguien. Siempre se necesita a un hombre, en este caso como Moisés, que muchos de ustedes conocen su historia, para que venga y realice lo que Dios le está mandando. Dígale conmigo: Señor, úsame a mí. Dígale: Señor, úsame a mí. Y bueno, el pueblo de Israel es sacado por Moisés de la tierra de Egipto. O sea, dejaron de ser esclavos y ahora venían a estar en el desierto. La idea de Dios era sacarlos de la esclavitud y en 11 días, míreme para acá, en 11 días llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuántos días? Poquito tiempo. Imagínense, 430 años esclavos, y Dios quería en 11 días llevarlos a la tierra prometida, que disfrutaran de buena vida. Pero el que no conoce la libertad siempre mantiene la mentalidad de esclavo. ¿Y qué sucedió? Se lo cuento. Durante 40 años ellos tuvieron que rodear la tierra prometida. 40 años. O sea, la primera generación que sale de Egipto, ellos conocen la libertad, pero como son malcriados, como tienen una mentalidad de esclavos, no ven la bendición de Dios como la libertad que les acaba de entregar, sino que lo ven como una carga. Alguien míreme para acá, por favor. Y entonces comienzan a quejarse. Dios les da el pan y se quejan del pan. Dios les da carne hasta que les sale por las narices. Así dice la Biblia. Porque les mandó codornices para que comieran carne. El Señor lo dijo, no el pastor Guillermo, ¿sí? El Señor dijo: les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Porque a ustedes nada de lo que les doy les gusta. Los saqué de Egipto y están queriendo regresar a Egipto. Les encantaba comer lo que les daban en Egipto, cuando se morían de hambre en Egipto. Pero el que tiene una mentalidad de esclavo piensa de esa manera. Pasaron 40 años y ahora una nueva generación es la que entra a la tierra prometida. Lo tengo que decir, el 98% de la gente que salió de Egipto murieron en el desierto, y solo 2% de los que salieron de Egipto lograron entrar a la tierra prometida: Josué y Caleb. Porque Josué y Caleb tenían una mentalidad diferente. Diga conmigo: mentalidad diferente. Luego ellos no estuvieron también esclavos durante todo ese tiempo, sí, pero tenían una mentalidad diferente. Ellos querían verdaderamente ser libres, no ser unos libertinos. Dios, bendíceme, dame el maná, Señor, que no me falte nada, que yo tenga salud. Pero tranquilo, yo no lo necesito a usted en mi camino. Absurdo, ¿cierto? Porque le clamo: libérame, Señor, sácame de Egipto. Y cuando me saca de Egipto: Señor, ya me diste lo que yo necesitaba, yo ya no te necesito. Una cosa absurda. Sin embargo, precisamente en el desierto Dios los envía a que construyan el tabernáculo. Los que están estudiando la palabra saben acerca del tabernáculo. Y una cosa muy importante que se hizo para representar la presencia de Dios entre el pueblo era el arca de la alianza, el arca del pacto, en donde Dios estaba diciendo: yo voy a estar con ustedes, yo quiero estar con ustedes. ¿Te das cuenta? Desde el principio, si usted lee la Biblia,
Desde el principio, el propósito de Dios ha sido estar entre nosotros. Él no quiere otra cosa. Dios quiere estar entre nosotros. Y uno dice: Señor, ¿por qué dejaste a ese pueblo 430 años allá? ¿Por qué los dejaste esclavos? ¿Dónde estabas tú? El Señor estaba allí escuchando su clamor. Pero diga conmigo: Dios conoce nuestro corazón. Diga conmigo: Dios conoce nuestro corazón. Y sabe una cosa, Él sabe cuando estamos preparados para vivir en libertad, y Él sabe cuando todavía se necesita del látigo de alguien más. No el de Él, no el del juicio de Dios, porque el del juicio de Dios se pierde esta vida y la eterna también, con el juicio de Dios. Pero en el amor de Dios, Él permite que seamos enseñados por otros. Dios los usa para enseñarnos. ¿Alguien está aquí? Dios saca esos martillos que uno dice: pero ¿de dónde sacó ese martillo para formarme? Hay gente dentro de la iglesia. Yo tengo que decirle algo. Cuando yo fui formado por los martillos de la iglesia, yo no quería ese martillo, yo no quería esa maceta golpeándome una y otra vez. Pero le digo algo, hoy doy gracias a Dios, porque ese martillo, esa maceta me formó para que hoy me pueda parar aquí. Y cuando de repente alguien se quiere levantar como martillo, ya no me haga daño, sino que me forme. ¿Alguien está acá? Pero este es el clamor de Dios, no el de nosotros. El clamor de Dios es este: yo quiero estar en medio de ustedes. Ese es el clamor de Dios. Yo quiero estar en medio de ustedes. Permítanme estar con ustedes. En Génesis, el Señor dice la palabra que el Señor estaba caminando en el aire de la tarde, tan delicioso que Él está ahí. Y Él se pregunta: ¿y dónde están estos? ¿Dónde están? Estamos escondidos, Señor, porque estamos desnudos y nos dimos cuenta que tú estabas aquí en medio de nosotros. ¿Y quién les dijo a ustedes que ustedes estaban desnudos? El hombre siempre haciendo lo que se le da la bendita voluntad, siempre haciendo lo que quiere. Y ahora Dios dice: hagan un arca. La van a hacer con una madera muy especial y luego la van a recubrir con oro. Y el Señor habla con Moisés y le dice: yo voy a darte a ti un testimonio, y ese testimonio lo vas a poner sobre la tapa del arca, y vas a poner allí la imagen de dos querubines, y de en medio de los dos querubines yo voy a hablar contigo. Yo quiero hablar contigo. 40 años el pueblo de Israel por el desierto disfrutaron de la presencia de Dios. No les faltó nada. Míreme para acá. No se les hinchó el pie. ¿Alguien se le ha hinchado el pie alguna vez? No se les desgastaron las sandalias, ni la ropa se les deshacía. La presencia de Dios con nosotros. Diga amén. Y cuando llegan a la tierra prometida, el arca está con ellos y entran en batalla. Míreme para acá. Entran en batalla con uno y con otro pueblo, y en especial con un pueblo llamado el pueblo de Gad, los filisteos, que hoy en día es la tierra de Gaza. No los quisieron enfrentar al comienzo. Míreme para acá. No los quisieron enfrentar al comienzo. Les tocó enfrentarlos en el proceso. Y los filisteos en ese proceso se roban el arca. Míreme para acá lo que sucede. Se roban el arca y ellos dicen: ahora tenemos el poder de Dios con nosotros. Los enemigos dijeron: esa gente cuando tenía el arca eran poderosos porque Dios estaba con ellos. Y ahora nosotros tenemos el poder de Dios. Déjeme decirle una cosa: el poder de Dios no es un palo, no es una lámina de oro. Es la presencia de Dios caminando con nosotros, porque Él dice: yo quiero hablar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar en medio del pueblo, yo quiero disfrutar de ustedes. Los filisteos, los que hoy nosotros conocemos como la gente de Gaza, ¿sí? Ellos se llevan el arca y vienen felices y la ponen en el templo de su dios Moloch. Y ahí estaba Moloch. Yo no sé cómo es que estaba Moloch. Yo me imagino que con sus manos, no sé, como tratando como de bendecir a la gente. Una imagen, un palo ahí. Y cuando vinieron a adorar al otro día a Moloch, ¿saben cómo lo encontraron? Estaba en el piso. Entonces ellos dijeron: uy, tembló, se cayó. Lo levantaron
Lo pusieron ahí, adoraron ese día a su Dios, y al siguiente día cuando vinieron lo encontraron, no tenía ni manos ni cabeza, como si alguien hubiera sacado un amén y alguien hubiera dicho sí, y le corta la cabeza y le corta las manos a Moloch. Y esta gente dice, algo está pasando acá. Pero no se daban cuenta, ojo aquí, que los enemigos de Dios no tienen la presencia de Dios a su favor, la tienen en contra, aún de sus dioses. Los que dicen, yo oro, rezo, hago ayunos, me levanto, yo promulgo contra estas personas maldición, y creen que Dios los está respaldando. Pero ¿sabe qué dice la palabra? El Señor promete esto: el que se levante contra ti no tendrá mi respaldo. El que se levante contra ti no va a tener mi respaldo. ¿Alguien lo está recibiendo? Y durante 7 meses los filisteos tuvieron el arca. Y en el primer pueblo se llenaron de tumores. La gente comenzó a enfermarse de tumores. Entonces dijeron, no, como que es el arca, llévensela por favor. Se la llevaron para otro pueblo. En el otro pueblo les comenzaron a salir ratas. Y entonces dijeron, no, llévense el arca para otro lado por favor. Y en el último lado la gente se estaba muriendo. Llagas, enfermedades. Algo estaba sucediendo. Y entonces míreme para acá. Resulta que esta gente dijo, wow, vamos a preguntarles a los que saben de esto, ¿qué sucede? Y los que sabían dijeron, lo que pasa es que el arca de la presencia de Dios no debe estar con nosotros, porque nosotros somos enemigos de Dios. Y al ser enemigos de Dios, eso no nos trae ningún beneficio, nos trae maldiciones. Lea la Biblia. Yo solamente se la estoy contando para hacerle corta la historia, pero lea la Biblia. Y entonces esta gente dice, vamos a hacer algo, vamos a tomar un carro nuevo, ¿sí? Un carro nuevo, y lo vamos a poner con bueyes que estén bien forzudos y que se lleven el arca de acá y lo lleven a la tierra de Israel. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a tomar la forma de los tumores y los vamos a darle la forma del tumor y los vamos a recubrir con oro. Y vamos a tomar las formas de las ratas y las vamos a recubrir con oro. Y todo esto lo vamos a enviar como una ofrenda para Israel, sabiendo que a nosotros no nos benefició la presencia de Dios, sino que fue una maldición. Y nosotros les enviamos su arca, les enviamos la presencia de Dios y los enviamos con una ofrenda para que no les falte nada. Si les debíamos algo, aquí está pago. Y entonces los israelitas ven que vienen los 2 bueyes con ese carro nuevo, y algunos se alegraron. La presencia de Dios otra vez entre nosotros. Y resulta que cuando bajan el arca y la ponen en medio de ellos, comienzan a enfermarse. ¿Cómo así, pastor? No está ni con los enemigos, ni tampoco está con los que se suponen que son el pueblo de él. Míreme para acá. Wow. ¿Quiere ir a la Biblia conmigo? Sí, pastor, muéstremelo en la Biblia. A mí no me venga con cuentos. Lo que dice la palabra es que Dios honra. Yo dije, Dios honra. El primer libro de Samuel, ahí mismo. El capítulo 2, ahí mismo y cerquita. El versículo 30. Mire para acá por favor. Dice, por lo tanto, dice el Señor, Dios de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Está hablándole a un sacerdote. Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Pero dice el Señor, yo el Señor lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Ya conmigo, ay. Y entonces esta gente de Israel comienza a enfermarse y dicen, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces aparece un grupo de personas de un lugar llamado Kiriat Jearim y dicen, hagamos esto, entreguémosle el arca a un sacerdote, a un levita.
Lo acabamos de leer en el segundo libro de Samuel. Y entonces le entregan el arca a un hombre llamado Abinadab. Y él recibe el arca en su casa, recibe el arca. Y dice que el arca estuvo en casa de Abinadab durante 20 años. ¿Cuántos años? Sin embargo, si usted revisa la Biblia, durante 20 años en casa de Abinadab no sucedió nada extraño. Las cosas continuaron igual. Los hijos, sí, se preparaban para el ministerio. De hecho, cuando trajeron el arca, tomaron a Eleazar, uno de los hijos de Abinadab, para que él fuera consagrado para cuidar el arca. Míreme para acá. Primera maldición en la casa de Abinadab. Él como sacerdote no tomó su lugar. Si él era el sacerdote, ¿por qué uno de sus hijos tiene que ser consagrado? Alguno me dirá, pastor, hay que darle la oportunidad a los muchachos. Sí, pero cabeza es cabeza. Cabeza es cabeza. Y escúcheme, la bendición no vino, escúcheme los varones, la bendición no vino a casa de Abinadab por una razón. El que tenía que ser cabeza no lo fue. ¿Están aquí? Porque siempre se necesita de alguien al que Dios lo ha llamado a ser autoridad, para que asuma lo que tiene que asumir y entonces Dios se pueda glorificar. Pero lo que dice la palabra es que consagraron a Eleazar para que él fuera quien cuidara del arca. Y sí, Dios dijo, ok, listo. Y durante 20 años tuvieron el arca ahí en casa de Abinadab. Pero un día, ya reinando el rey David, ¿cuántos conocen al rey David? ¿Han leído la Biblia? Ya reinando David dice, ¿por qué el arca está en la casa de ese hombre? El arca debe estar en la ciudad de David. Vamos a traerla todos. Y miren, en vez de preguntar a los que son cabeza, en vez de consultar a los que son cabeza, ellos dijeron, vamos a hacer lo mismo que hicieron los filisteos cuando nos enviaron el arca. Lo vamos a poner en un carro nuevo y lo vamos a poner con 2 bueyes forzudos. Y la vamos a llevar a la ciudad de Jerusalén. Y cualquiera diría, pastor, qué bueno, ya no está con los filisteos, ya no está por allá escondida en la casa de un sacerdote, sino que ahora viene a estar en donde debe estar, en medio de todo el pueblo. Y mientras lo están llevando, ay, 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 ya conmigo, ay, 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 resulta que 2 de los hijos de Abinadab están llevando el arca, uno llamado Usa y el otro llamado Agío. Agío iba adelante como guiando los bueyes. Háganle que aquí esa cosa que usted está llevando a eso no es importante, hágale. Yo me imagino que hasta llevaba la varita dándole a los bueyes para que andaran. Y Usa, ese sí venía atrás. ¿Dónde está Eleazar? Yo pregunto, ¿dónde está el sacerdote consagrado para cuidar del arca? No estaba. De hecho, Abinadab tampoco. Abinadab aparece aquí porque se necesita su nombre para decir que a él se le entregó el arca, y se necesita decir que él es el papá de los 2 que iban ahí llevando el arca. Y todo el mundo feliz, pero el arca en algún momento, estando dentro del carro, el carro tambalea y el arca quiere venirse al suelo. ¿Y sabe qué hace Usa? Tan inteligente, cualquiera de nosotros hubiera hecho eso. Le pone la mano al arca. Y alguno va a decir, Dios es malo. Qué maldad la de Dios. Porque inmediatamente Usa pone la mano en el arca, cae muerto, porque dice que la ira de Dios se encendió contra Usa. Y aquí voy a esto. El arca de Dios representa, míreme para acá, representa la presencia de Dios. Pero, por ejemplo, este piano, esta guitarra, esta otra guitarra, los micrófonos, la batería, este templo, aún la oficina donde el Señor me permite aconsejarle a ustedes o a algunos de ustedes que piden consejo, el lugar es cosa consagrada para Dios. Esa silla en donde usted se sienta, que de repente usted dice,
ahí está la silla, me senté, y que de repente usted dice, no sé si la silla es la misma de siempre. Esa silla en la que usted se sienta es representación de la gloria de Dios entre nosotros. El arca representa la presencia de Dios, la gloria de Dios entre nosotros. Esa cabina de sonido, la cabina de medios, todo lo que usted ve aquí representa la gloria de Dios entre nosotros, porque Él se manifiesta aquí en este lugar. Pero escuche esto, míreme, escuche esto y se lo quiero transmitir. A usted le sirven la comida y de repente cuando a usted le sirven la comida, si la sal está en su punto, usted come y ni cuenta se dio de que la sal estaba ahí. Pero si le faltaba sal, usted dice, no está tan bueno, ¿no? Y si el punto está más contento, usted dice, uy, le sobra, ¿cierto? Pues aquí hace 10 años se necesitaba de una pareja de pastores que vinieran a representar la gloria de Dios. Y algunos dijeron, el punto de sal está perfecto. Otros dijeron, les falta pelo pa' moña. Nosotros necesitamos aquí gente que peine canas, viejitos, que ojalá nos toque a nosotros empujarlos, manipularlos, ¿sí? Para que hagan lo que nosotros queremos y ahí sí digamos, ay, gloria a Dios, hay iglesia. Pero jóvenes como ellos y así activos, y que se mueven para acá y que cuando predican gritan, y que cuando de repente están orando hasta nos llaman la atención. Sí, el punto de sal de repente para algunos muy contento y para otros bajito de sal, pero para Dios es el punto correcto, porque Dios siempre quiere usar a alguien, no importa quién, pero Él quiere usar a alguien para manifestar su gloria. Amén. Y entonces aquí, dele el aplauso al Señor. Aquí hay algo importante. Y doy gloria a Dios porque usted valora a esta pareja y usted dice, yo me pongo bajo cobertura, ellos son mis pastores, ellos me están pastoreando, yo le puedo pedir un consejo y ellos me van a dar un consejo de parte de Dios, porque la Biblia dice, les daré pastores conforme a mi corazón. Wow. ¿O será que Dios se equivoca? No, Dios no se equivoca. Y entonces, volviendo a la historia, no se valoran las cosas, no se valoran las cosas, las menospreciamos. Llegamos al templo y ¿cuánta luz? Bájeme la luz, por favor. ¿Cuánta luz? Y si hay poquita luz, no, pero aquí no se puede ni siquiera leer la Biblia. Porque recuerdan a los del pueblo de Israel, Señor, ya no queremos comer más este pan, queremos regresar a Egipto, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Señor, ya no más carne. Siempre tenemos un problema. ¿Recuerdan a Jesús caminando con los 12? A Pedro echando chisme como que, oiga, ¿y este man sí será? Y otros preguntando, Señor, si tú eres quien dices ser, ¿nos puedes hacer sentar a tu derecha y a tu izquierda? Siempre estamos nosotros fregando. Siempre estamos poniendo problema por algo. Nunca estamos satisfechos con nada. ¿Y sabe qué pasó en casa de Abinadab? Míreme para acá. En casa de Abinadab, el que tenía que ejercer como sacerdote y enseñarles a sus hijos a valorar, a apreciar la presencia de Dios, en 20 años no lo hizo. ¿Dónde está Elíasar? Dime dónde está Elíasar. Al que consagraron, al que dijeron que él era el que iba a cuidar el arca de la presencia de Dios. ¿Dónde está Elíasar aquí en la historia? No, está Usa y Agío. Y uno de ellos, que pensaba que el arca tan solo era un mueble, le pareció fácil ponerle la mano. Pastor, explíqueme. El arca no debía cargarse de esa manera. El arca debe estar, pastora, venga conmigo aquí. Pastora Carol, venga para acá, si está. No la veo. ¿Está en clase? ¿No? ¿Pastor Mauricio tampoco está? Bueno, entonces ni modos. Venga Julián y Viviana. El que estuvo, estuvo. El que no estuvo, ni modos. ¿Sabe cómo debía llevarse el arca? Cojan una bandera. Venga, les ayúdeme. Entonces, póngala sobre su hombro. Póngala sobre su hombro. Póngala sobre su hombro acá. Y
Viviana, venga acá. Eso, aquí, pastora, venga aquí. Dame la otra, dame la otra. Échala otra para atrás. Échala otra para atrás. Sobre su hombro. Y el arca de, póngamela aquí. Aquí. No, voy a tomarlo como ejemplo. Tú me puedes ayudar, pero lo correcto es que quien lleve el arca sobre su hombro sea el sacerdote. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Entonces tú me puedes ayudar, pero en este momento hasta ahí va tu ayuda. ¿Me hago entender? Y los sacerdotes caminamos llevando el arca aquí. Mire, camine conmigo. El arca debía llevarse de esta manera, no jalada por 2 bueyes, sino por 4, no. ¿Dónde estamos? Bueno, ahorita ya aquí hay 6. Vamos a hacer el ejemplo como es claro. Pastor, hágase aquí al lado mío. Juli, gracias. Vivi, gracias. Gírense para acá. Y el arca debe ser llevado así. Mire, en este momento Julián y Viviana se pueden molestar y decir: ay, nos quitaron a nosotros el lugar. Pero es que lo correcto es que la presencia de Dios esté siempre sobre el sacerdote, quienes lo representan. Esto es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio que Dios nos da a nosotros. Por eso alguno dirá: pero pastor, ¿por qué usted es el pastor de la iglesia? A mí me gustaría estar en sus zapatos. No le quedan mis zapatos. Creo que los de Mauricio tampoco. No les quedan, perdóneme. Pero los estamos a ustedes enseñando para que usted en su casa. Ahora sí, venga Julián por acá y Viviana. Julián aquí, Julián. Eso, Viviana allá atrás. Y Edwin y Andrea, vengan rápido. Es preciso, ¿sí vio? El pastor sabía y le hizo la mala. Aquí sí. Edwin aquí y Andreita allá. Miren, en la iglesia hay quienes representamos la presencia de Dios aquí. Y se lo digo, mi hermano, mire, sin ninguna clase de temor, hay que valorar al hombre y a la mujer de Dios. Abinadab no lo hizo. ¿Y sabe qué pasó? En casa de Abinadab, en donde él tenía que enseñar a sus hijos, no les enseñó. Eleazar era un irresponsable, pastora. Él, como sacerdote consagrado para cuidar el arca de la presencia de Dios en su casa, no tenía que estar no sé en dónde, no sé si estaba piscineando, dónde andaba ese man. Pero ese man tenía que estar ese día ahí al lado del arca. Y él, si era un verdadero sacerdote, debió haberles dicho: oiga, el arca no se lleva de la manera que ustedes la están llevando, porque los enemigos lo hacen de esa manera. ¿Cómo hicieron los enemigos? Lo mandaron con bueyes y con un carro nuevo. Y ellos dijeron: así es que se maneja. No. Mire, ¿sabes cómo manejas tu hogar? Cuando tú estás bajo cobertura y pides consejo. No cuando de repente llamas y dices: pastor, la embarré, ahora sí necesito el consejo, ayúdeme a solucionarlo. No, antes de que la vayas a embarrar, perdóneme, pastora, antes de que vayas a meter la pata, ¿sí? Vienes y dices: pastor, voy a hacer esto. ¿Qué piensa Dios y usted a través de la palabra que me pueda dar un consejo a mí? Y nosotros, precisamente que llevamos la presencia de Dios, que representamos la presencia de Dios en este lugar, le damos un consejo. Alguno en este momento, mami, torció la boca diciendo: le falta pelo a ese man para darme consejo a mí. Y a esa muchachita que usa pantalón en vez de usar la falda larga y la lengua larga, a esa muchachita que le voy a pedir yo consejo. Y menos a esos otros 2 allá, que a ese sí que le falta pelo y a la otra. Y hacen lo de USA, mami, hacen lo de USA. Se meten con el ungido de Dios, se meten con quien no tiene que meterse. Nosotros no somos los enemigos de la iglesia. Dios nos ha puesto para ser representantes de su presencia en la iglesia. Pero yo estoy formando gente preciosa. Lo estoy formando a usted, los estoy formando a ellos, para que ellos en su casa, que es el primer lugar y el más importante, ellos puedan ayudar a sus hijos.
a su descendencia a saber llevar la presencia de Dios. Abinadab no hizo eso. Y por eso usted revisa la Biblia y en 20 años Abinadab no dice que fuera bendecido. No dice que Abinadab hubiera tenido la oportunidad de ver a sus hijos avanzando, creciendo. No, nada de eso. Bueno, cuando llegó la hora de llevar el arca, el que tenía que llevarla no estaba, estuvieron los otros y uno de ellos murió. Y de Abinadab no se vuelve a hablar jamás. De Ahío no se vuelve a hablar jamás, pastora. Y entonces míreme para acá. Le pasa a la gente como le pasó a David, que les da miedo llevar el arca, la presencia de Dios a su casa. Les da miedo, pastora, porque es una responsabilidad. Porque ahora ya yo no puedo hacer lo que a mí se me venga en gana, sino que tengo que ser una persona, como dice Hechos capítulo 6, una persona de buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. No, eso es una carga. Y entonces hacen lo que hizo David. Dejemos que otros hagan eso. Esta labor es para otros. Ustedes saben lo que es pararse aquí, como lo hace el ministerio de alabanza, el equipo de danza, los que están en logística, todos los que ministran a los niños, los que ministran en la Unión Faro, todos los que trabajamos en la labor del Señor aquí. Usted sabe la responsabilidad, el privilegio, pero también el ataque constante que sufrimos. Sin embargo, usted nos ve aquí de pie. Sin embargo, usted nos ve aquí de pie. Por eso yo le digo algo: el que dice me voy a abrir un garaje y me voy a nombrar pastor de esa iglesia, porque esto no se trata de que yo me nombre, esto se trata de con quién estoy caminando, porque el arca de la presencia de Dios debe estar sobre mi hombro. Y si no, le digo, lamentablemente problemas van a haber, dificultades van a haber. ¿Alguien está aquí? Entonces yo le pregunto a usted: ¿usted quiere ser la casa de Abinadab, donde la presencia de Dios ha estado, pero se te volvió muy familiar? Mamita, ahí está la sal, pero pues a veces no la notamos, pero cuando hace falta, ¡wow! ¿Alguien está aquí? Y hacemos lo mismo con la presencia de Dios, exactamente lo mismo. Nos familiarizamos con la presencia de Dios y ya es un mueble en la casa. Y hasta le tenemos una Biblia abierta en el Salmo 91, que es que para que Dios nos defienda. ¿Alguien está acá? No te familiarices. Ama la presencia de Dios. El rey David dijo: no la podemos llevar a Jerusalén, porque si se murió el man llamado Usa, pues a nosotros seguramente que no nos va a ir muy bien. Dejémosla en casa de un sacerdote. Y la Biblia dice allí en el segundo libro de Samuel que se le entregó el arca a un hombre sacerdote levita llamado Obed-edom. ¿Saben dónde vivía Obed-edom? En la tierra de Gad. ¿Saben quiénes son los que viven en la tierra de Gad? Los filisteos. ¿Y saben quién eran los filisteos en aquel tiempo? Los gigantes. Al mismo gigante Goliat de Gad que David venció, y a los otros 4 hermanos que después les dieron material y dinero, todos ellos vivían en Gad. ¿Sabe qué pasó? Ahora, en tierra de Gad, donde antes estaban los enemigos, ahora había un hombre de Dios de tierra de Gad, en donde la presencia de Dios venía a respaldarlo. ¿Y sabe cómo recibió Obed-edom la presencia de Dios en su casa? No como un mueble, sino como lo mejor que pudiera pasarle en todo el universo. ¿Cuántos años estuvo el arca en casa de Abinadab? 20 años. Pero ahora se la dejan a Obed-edom. Míreme para acá los sacerdotes. Y en 3 meses, Lucho, en 3 meses se regó la noticia. Apareció RCN, Caracol, Red Más, todo el mundo. ¿Qué está sucediendo en la casa? Ese era un desconocido, era un sacerdote más, era una familia más en medio de los pueblos, era una familia más. Pero ahora algo está sucediendo. Algo está en la casa de Obed-edom. En 3 meses las cosas comenzaron a cambiar. Los enemigos solamente encuentran dolor, carga ante la presencia de Dios. El que ama la presencia de Dios no lo ve como una carga. El que ama la presencia de Dios no lo ve como un mueble más en la casa. El que ama la presencia de Dios, ese se ocupa de la presencia de Dios.
Y pastora, como nos lo enseñabas, necesitamos, y esas son las sendas antiguas, pastora. Hay que volver a preguntar cómo se lleva la presencia de Dios. Pues los sacerdotes. No me digas que tus hijos se están perdiendo, porque te digo algo, si tus hijos se están perdiendo, y moléstese si quiere conmigo, pero se lo voy a decir porque estoy aquí para corregirle. Si tus hijos se están perdiendo, algo no estás haciendo tú bien con la presencia de Dios en tu casa. Hay momentos en donde como que los muchachos, aunque por más buenos que sean, como que se le quieren a uno, ¿cierto? Y le toca a uno coger la regla y volverlos a medir y corregirlos para que vuelvan a estar en el lugar. ¿Y sabe cuál es la regla que soluciona todo en casa? ¿Sabe cuál es la medida? El arca de la presencia de Dios. Dele un aplauso al Señor. ¿Quieres darle un nuevo rumbo a todo lo que haces? ¿Quieres darle un nuevo rumbo a todo lo que haces en casa? Honra a Dios. Pastor, ¿cómo? Explíqueme, pastor, ¿cómo se honra a Dios? No lo menosprecies. No te levantes como que, ok, otro día a trabajar. La queja lo primero, ¿sí? No hagas eso. Te levantas y aún a pesar de cualquier situación que estés pasando, da gracias a Dios. Porque como la pastora nos lo enseñaba en algún momento, somos nosotros gente que estamos en un proceso de sanidad. No estamos enfermos, estamos en un proceso de sanidad. Diga conmigo, no estoy enfermo, estoy en un proceso de sanidad. Y míreme, así como se lo enseñaba yo anoche a mi hijo, vamos a mirar las cosas que son importantes como verdaderamente importantes, y lo que no es importante, sencillamente lo hacemos a un lado. Y lo más importante en nuestra casa no es que llegue dinero, no es que haya alimento en la mesa, no. Que dice la Biblia, pastora, el Señor dice: busquen primeramente el reino de Dios y mi justicia, y todas las demás cosas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos quejamos del trabajo, hablamos mal del jefe, hablamos mal de la empresa en la que nosotros estamos trabajando. Maldición, maldición, queja, queja. No hay otra cosa. Y le digo algo, hasta de usted están hablando mal en la empresa. Y si estás en una relación sentimental, de ti están hablando mal en esa relación sentimental. No, esa persona dijo que iba a dar todo por mí. ¿Qué va? Ni siquiera se quiere casar contigo. No quiere ir contigo hasta lo último. No quiere que se cumpla eso de que hasta que la muerte los separe. Puras mentiras. ¿Sabes por qué? Porque le estás dando prioridad a lo que no debes darle prioridad. La prioridad en casa de Obed-Edom fue el arca. Fue la presencia de Dios. Todos los días se adoraba la presencia de Dios en ese lugar. Se le dio el mejor lugar de la casa a el arca de la presencia de Dios. Y en 3 meses, no en 20 años como Abinadab, en 3 meses esa gente comenzó a ver la bendición. Yo me imagino cuando fueron por el arca, cuando dijeron: tenemos que entregar el arca. El arca la pueden llevar, pero la presencia de Dios aquí va a permanecer. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Ahora, pastora, para que yo pueda terminar rápidamente, revise la Biblia. La Biblia habla de Obed-Edom y de los hijos de Obed-Edom como gente que creció, gente que avanzó, no se murieron. No les pasó lo de Abinadab y su hijo Usa. Eleazar nunca vuelve a aparecer. Eleazar, el hijo de Abinadab, no vuelve a aparecer en la historia. Pero los hijos de Obed-Edom y el mismo Obed-Edom nunca dejaron de ver la bendición de Dios en su casa. Póngase sobre sus pies. Vengan, pastores, acá. Le va a dar el aplauso, déselo al Señor. La pastora me corrige en algo, y es que yo dije que era Moloc y era el dios Dagón. Correcto, pastora. Dagón, sí. El dios de los filisteos al que le cortaron la cabeza y las manos. Un lapsus. Pero gloria a Dios, míreme en esto. Míreme en esto. Si hoy tú te atreves a asumir que la presencia de Dios esté en casa y que tú no la menosprecies, vas a ver a Dios honrándote. ¿Ustedes quieren ver que se cumpla Isaías 55:5?
¿Saben qué dice Isaías 55:5? Dice que el Señor enviará gente que no nos conoce, gente que nosotros no conocemos, pero que vendrán aquí. ¿Sabe por qué? Por causa de que el Señor ha decidido honrarnos. Pero ¿saben cómo sucede eso? Cuando le damos el lugar que le corresponde a la presencia de Dios en este lugar. El que dice, yo no voy el domingo, no me congrego porque, pues, no importa. Hay cosas más importantes. No me malinterprete, yo entiendo cuando usted tiene que trabajar en una empresa donde le dicen, sí o sí tiene que estar. Ok, uno dice, ok. Pero de repente a usted le tocó descansar y usted dice, pues me tocó toda la semana trabajar. Usted no falta al trabajo. ¿Por qué? Porque usted necesita la limosna que le dan ahí, y por eso anda usted buscando más derechos y que le den más salario y menos trabajo, pero más salario, y por eso usted hasta sale a tirar piedra y no sé, tantas cosas que se hacen para ver cómo mejoramos. Pues no, así no funciona. Con Dios funciona que tú valoras la presencia de Dios y el cliente, escúchenme, los empresarios, el cliente llega y paga bien y paga de contado en el nombre de Jesús de Nazaret. Recíbelo. Porque míreme para acá, a veces nos familiarizamos tanto con la presencia de Dios que lo dejamos en un rincón y Señor, tranquilo, hágale que yo puedo solito, y usted mire desde allá, mire a ver qué hace, maneje las estrellas, la luna, lo que quiera, pero a mí aquí tranquilito. No, dale la prioridad al Señor. En la empresa, haz esto. Hace poco nos visitó un empresario aquí, amigo nuestro, y ¿sabe qué hace este hombre? Mire, yo no estoy diciendo que él sea perfecto, que sea el gran hombre de Dios, pero ¿sabe una cosa? Todas las mañanas en su empresa lo primero que se hace es un devocional. Es lo primero que se hace. ¿Alguien se ha sentado a comer en crepes and waffles alguna vez? ¿Le ha tocado hacer fila? El primer dueño, Eduardo Macías, ¿sabe cómo comenzó? Con el primer restaurante contrató a una mujer cabeza de hogar, y lo primero que hacían él, su esposa y la señora que trabajaba para ellos, hacer un devocional y consagrar el día para Dios. Cuando llegaron a tener cientos de restaurantes aquí en el país, ¿saben qué hacían? Gracias a la tecnología, se unían telefónicamente y hacían un devocional todos a la misma hora aquí en Colombia. Y después de tantos años y después ya de haber vendido a otras personas el negocio sigue adelante. Usted va a Crepes and Waffles y cualquier día que sea le toca hacer fila. Y muéstreme un volante, muéstreme un solo volante o una publicidad televisiva que esa gente saque. Y sin embargo los restaurantes, ¿sabe por qué? Cuando le das la prioridad a la presencia de Dios, tú, tus hijos, y como le pasó a David, cuando David supo que la bendición estaba donde Obed dijo, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Pues se le cuenta a David y David dice, ok, vamos a llevar el arca de la manera correcta. Ahora son los sacerdotes los que nos van a aconsejar, ya no vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Ahora los sacerdotes nos van a dar consejo y le vamos a dar prioridad al consejo de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabe qué pasa? David pudo llevar el arca a la tierra de David, a la ciudad de David. Pudieron adorar y exaltar al Señor y tener años de reinado en donde el Señor siempre los respaldaba. De tal manera que Dios le hizo esta promesa a David: mientras esté el trono de David, habrá un hijo de David en ese trono. Alguno dirá, pastor, ese trono no está hoy. Eso creen ustedes. Ese trono está hoy a la diestra de Dios Padre. Y el hijo de David, el que sanó a Bartimeo, cuando se le dio la prioridad diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí, está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde ahí gobierna las naciones y gobierna mi casa pequeñita y todo mi hogar. Él lo gobierna. Él lo gobierna. Yo quiero eso. Obededón no era nadie especial, pastora. Fue alguien que especialmente
eligió la presencia de Dios en su casa. Deje la queja, deje la murmuración. No se familiarice con la presencia de Dios. Ame la presencia de Dios. Y si usted ama la presencia de Dios, ¿sabe qué va a pasar? La bendición te va a perseguir. La bendición te va a perseguir. La bendición te va